Me llamo Delaney Lewis. En el momento en que mi padre se inclinó sobre la mesa en la cena de Nochevieja, copa en mano, con su voz cortando la cuenta regresiva en la televisión y los fuegos artificiales explotando afuera, sentí que algo dentro de mí se quebraba. «¿Crees que eres tan importante?», dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Si eres tan valiente, vete ahora mismo. Apuesto a que no durarás ni una semana sin nosotros». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por encima del tintineo de las copas, por encima de las sonrisas forzadas de mi madrastra y de mi hermano, por encima de los vítores que resonaban de los vecinos. Todos esperaban, divertidos, que yo diera marcha atrás como siempre lo había hecho. En lugar de eso, alargué la mano hacia las llaves que estaban junto a mi plato, las llaves de la casa, las llaves del coche, las que ellos asumían que les pertenecían. Las coloqué silenciosamente sobre la mesa. El suave clic apenas fue audible, pero mi padre lo oyó. Su sonrisa burlona se congeló. Los ojos de mi madrastra se agrandaron. Mi hermano se removió en su asiento. Sin decir una palabra, me levanté, pasé por delante de las decoraciones brillantes y salí a la gélida noche de Idaho. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo con estallidos de color, pero el aire frío se sentía más limpio que cualquier cosa dentro de esa casa. No me llevé un abrigo. No empaqué una maleta. Solo me llevé mi teléfono y el pequeño sobre que mi madre, Gloria, me había apretado en la mano antes de fallecer, susurrando, «Todavía no. Sabrás cuándo». Mientras caminaba por la oscura entrada de coches, con mi aliento volviéndose blanco en el aire, las risas detrás de mí murieron en un silencio atónito. Esa noche, me registré en un motel barato en las afueras de Boise y me quedé despierta escuchando cómo se desvanecían los fuegos artificiales lejanos. Pensaban que no podría sobrevivir sin ellos. Se equivocaban. Si alguna vez alguien en tu familia te ha retado a marcharte pensando que volverías arrastrándote, deja un comentario abajo y cuéntame tu historia. Tus palabras podrían darle a otra persona la fuerza para dar ese primer paso. Y si esto te toca de cerca, dale a me gusta, suscríbete y quédate, porque lo que pasó después lo cambió todo. La habitación de motel barata olía a café quemado y alfombra rancia cuando abrí los ojos. Durante los primeros minutos, solo hubo silencio, del tipo que no había escuchado en años, y se sintió casi extraño. Entonces mi teléfono empezó a vibrar contra la mesita de noche de madera falsa, un zumbido tras otro, como si intentara sacudirse hasta romperse. Lo tomé. La pantalla ya estaba iluminada con notificaciones. Papá, transferencia fallida. ¿Qué demonios hiciste con las cuentas? Brenda, Delaney, vuelve a casa. Todos están preocupados. Spencer, 3 mensajes seguidos, no puedo sacar efectivo para la cuadrilla. Las nóminas están congeladas. Arréglalo ahora. Me senté en el borde de la cama hundida y me quedé mirando las palabras. Mi estómago se tensó de la forma en que solía hacerlo cuando tenía 22 años y todavía creía que hacer todo bien finalmente haría que me vieran. Durante años, yo había sido el motor invisible que mantenía en marcha la maquinaria inmobiliaria de los Lewis. A papá le encantaba cerrar los grandes tratos, dar apretones de manos en las inauguraciones, publicar fotos frente a condominios de lujo a medio construir con subtítulos sobre la creación de legados.
lo que nunca publicaba era a mí a las 2 de la mañana cuadrando hojas de cálculo, moviendo dinero entre sociedades de cartera, renovando seguros en 6 propiedades de alquiler y asegurándome de que los impuestos sobre la propiedad se pagaran a tiempo para que el banco no iniciara procesos de ejecución hipotecaria en casas en las que ya ninguno de nosotros vivía. Después de que mamá murió, ese trabajo recayó completamente en mí. Papá decía que estaba demasiado ocupado con la visión. Spencer decía que él no era un tipo de números. Brenda solo sonreía y preguntaba si podía recoger su ropa de la tintorería mientras yo estaba fuera. Conocía cada contraseña, cada número de ruta, cada fecha límite. Pensé que eso me hacía indispensable. Resultó que solo me hacía conveniente. Para las 10, los mensajes se habían vuelto agresivos. Papá de nuevo. El banco dice que necesitan confirmación manual del propietario principal antes de cualquier transferencia de más de 50,000. Llámalos. Spencer, uno de los inversores, acaba de retirarse porque la transferencia rebotó. Esto es culpa tuya. Silencié el chat grupal familiar y abrí mi aplicación bancaria por costumbre. Efectivamente, cada cuenta vinculada al negocio, cada línea de crédito, cada depósito en garantía mostraba el mismo cartel rojo, verificación del propietario pendiente. Sentí el primer pico real de adrenalina. No fue miedo, fue reconocimiento. Al mediodía, sonó el teléfono con un número desconocido de Boise. Dejé que se fuera al buzón de voz. 30 segundos después, apareció la transcripción, señorita. Luis, soy Mark de First Idaho Trust. No podemos procesar la transferencia saliente para el proyecto Riverside. El sistema está marcando al titular principal de la cuenta para una autorización directa. Por favor, llámenos hoy o los fondos permanecerán bloqueados hasta nuevo aviso. Me quedé mirando el techo, agrietado y amarillento por años de humo de cigarrillo que probablemente había sido ilegal durante una década. El proyecto Riverside era el bebé de papá, 8 cifras, de lo que había estado presumiendo en la fiesta de anoche justo antes de decirme que me fuera. Otro mensaje de papá, Mark me acaba de llamar. Dijo que la cuenta está solo a tu nombre ahora. Arréglalo o lo perdemos todo. Todavía pensaba que era un error del sistema. Todavía pensaba que yo lo arreglaría. Me duché con agua tibia que olía ligeramente a azufre, me puse la ropa de ayer y dejé el motel. El recepcionista no hizo preguntas. Afuera, el sol del invierno de Idaho brillaba despiadado sobre la fina capa de nieve. Conduje sin rumbo por Boise, pasando por centros comerciales y nuevas subdivisiones con carteles que presumían Inmobiliaria Luis, construyendo su futuro. Mi teléfono seguía sonando. Spencer envió una nota de voz, con la voz tensa por el pánico. Los inversores están retirando las cartas de intención. Si no mostramos pruebas de financiación para el lunes, todo se derrumba. Fue entonces cuando el número desconocido volvió a escribir: Delaney Lewis, soy Valerie Gibbs. Fui la abogada de la herencia de su madre. Se me instruyó que la contactara solo si se cumplían ciertas condiciones. Esas condiciones parecen haberse cumplido anoche. Necesitamos reunirnos tan pronto como le sea posible. Hay documentos que solo usted puede abrir ahora. Lo leí 3 veces. Mi pulgar vaciló sobre responder.
Escribí, mañana por la mañana me viene bien. La respuesta fue instantánea, despejaré mi agenda. A las 9, en mi oficina del centro. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y apreté el volante hasta que se me pusieron blancos los nudillos. El café sabía a ceniza. Toda la tarde conduje por delante de la casa donde crecí, por delante del edificio de oficinas con el gran letrero de bronce de la inmobiliaria Louis que papá había instalado hacía 2 años, por delante de los condominios a medio terminar en el río que se suponía que nos harían ricos a todos. Cada milla se sentía como pelar otra capa de la vida que me habían dicho que era mía. Para cuando el sol empezó a caer tras las montañas Ovie, supe una cosa con certeza. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por lo que pasaría cuando yo dejara de arreglarles las cosas. Y por primera vez en mi vida adulta, no iba a arreglar ni una sola cosa. Me detuve en el pequeño estacionamiento detrás del edificio de ladrillo en el centro de Boise y me senté un minuto con el motor en marcha. La calefacción soplaba aire caliente contra mi cara, pero mis manos seguían frías sobre el volante. La oficina de Valerie Gibbs estaba en el segundo piso, con una discreta placa de latón al lado de la puerta como única señal de que estaba allí. Ella misma abrió la puerta antes de que yo pudiera llamar. Alrededor de 55 años, cabello plateado recogido con pulcritud, ojos agudos tras gafas finas. No sonrió de inmediato, solo asintió una vez y se hizo a un lado. «Pase, Delaney. La he estado esperando». La oficina olía tenuemente a papel y cera de limón. Cerró la puerta, señaló una silla de cuero frente a su escritorio y se sentó frente a mí. Sin charlas triviales. Abrió un cajón y puso un grueso sobre color crema frente a mí. Su madre vino a verme hace 5 años, comenzó con voz firme, y no para una planificación rutinaria de su herencia. Quería protección, específicamente, su protección. Me quedé mirando el sobre. Mi nombre estaba escrito en él con la familiar caligrafía curva de mamá. Valerie continuó, Gloria sabía reconocer patrones cuando los veía. Observó cómo la familia dependía de su fiabilidad mientras despreciaba todo lo que usted hacía. Le preocupaba que la situación empeorara cuando ella ya no estuviera. Se me cerró la garganta. Mamá nunca había dicho ni una palabra. Para mantenerlo en secreto, lo estructuró todo gradualmente. Utilizamos una sociedad de cartera para transferir activos en pequeños incrementos, muy por debajo de la exclusión anual del impuesto sobre donaciones, para que nada levantara sospechas inmediatas. La casa principal en los suburbios de Boise, la cabaña de Sautot y, lo más importante, el interés mayoritario en Louis Realty Partners pasaron a estar a su nombre con cláusulas de protección blindadas. Nadie más puede vender, pedir préstamos contra ellos o transferirlos sin su autorización directa y en persona. Tomé el sobre. Dentro había una carta, varias páginas dobladas con cuidado. Valerie esperó mientras yo la desdoblaba. Mi queridísima Delaney, si estás leyendo esto, finalmente has hecho lo que siempre esperé que hicieras, elegirte a ti misma. Lamento no haber podido decírtelo antes. Temía que, si lo sabías, encontrarían la forma de presionarte para que te quedaras. Mereces la libertad de marcharte bajo tus propios términos. Todo es tuyo ahora. No porque no amara a tu padre o a Spencer, sino porque vi con qué facilidad se puede usar el amor como una cadena.
Úsalo sabiamente y no permitas que la culpa te haga volver. Te quiero más que a las palabras. Mamá. Su voz resonó en mi cabeza tan claramente como si estuviera sentada a mi lado. La leí 2 veces, con las lágrimas empañando la tinta en la segunda pasada. Valerie deslizó una carpeta por el escritorio. Estas son las escrituras registradas, las enmiendas al acuerdo de operación, los certificados de acciones. Todo fechado a lo largo de varios años, todo ante notario, todo archivado correctamente ante el secretario de Estado de Idaho. Su madre fue meticulosa. Abrió otro expediente delgado. Y estos son sus registros médicos de los últimos 18 meses de su vida. Evaluaciones firmadas por 2 médicos independientes que confirman su plena capacidad cognitiva. Nadie puede impugnar su competencia con éxito. Mi teléfono, que había dejado en silencio, vibró con fuerza contra el escritorio. Miré hacia abajo. Papá, el banco me acaba de decir que la sociedad de cartera está registrada únicamente a tu nombre. Esto es una locura. Llámame. Spencer, los inversores están perdiendo la cabeza. Necesitamos tu firma hoy o perdemos el trato de Riverside. Brenda, por favor, cariño. Sea lo que sea esto, podemos arreglarlo juntos. Puse la pantalla boca abajo. Valerie me observaba con atención. Ahora se están dando cuenta de la magnitud. El banco requiere su presencia física para cualquier transacción por encima de cierto umbral. Hasta que usted no lo haga, todo permanece bloqueado. Exhalé lentamente. Por primera vez, el peso en mi pecho se sentía diferente. No aplastante, sino sólido. Algo sobre lo que podía apoyarme. ¿Cuánto tiempo planeó esto? Años, dijo Valerie en voz baja. Pero lo aceleró todo una vez que empezaron a aparecer los préstamos a nombre de usted. Sabía que el tiempo se agotaba. Doblé la carta y la volví a guardar en el sobre. Valerie se inclinó hacia adelante. No tiene que decidir nada hoy, pero debe saber que no pueden deshacer esto sin su cooperación, y no la conseguirán por la fuerza. Otra vibración. Papá, de nuevo, esta vez un mensaje de voz. No lo reproduje. Miré por la ventana el cielo gris de Boise, los árboles desnudos que bordeaban la calle, el tráfico tranquilo abajo. Por primera vez en mi vida, el futuro no se sentía como una lista de obligaciones que alguien más había escrito. Se sentía como una página en blanco y yo era quien sostenía la pluma. Necesitaba espacio lejos de Boise, lejos de la ciudad que de repente se sentía demasiado pequeña para todo lo que ahora sabía. El viaje hacia el norte me llevó por carreteras sinuosas flanqueadas por colinas cubiertas de pinos, con la cordillera Southwest alzándose afilada contra el cielo pálido. La cabaña estaba al final de un camino de grava, escondida en un claro donde mamá siempre decía que el silencio era honesto. Aparqué y me quedé sentada en el silencio durante un largo minuto antes de bajar. El aire me golpeó frío y limpio, cargado del aroma de la escarcha y los árboles de hoja perenne. Los escalones de madera crujieron bajo mis botas de la misma forma que lo hicieron la semana después de su funeral, cuando subí aquí sola para esparcir algunas de sus cenizas junto al arroyo. Por dentro, todo estaba exactamente como ella lo dejó, las mantas de cuadros dobladas en el sofá. La vieja tetera de hierro fundido sobre la cocina, la pila de sus novelas de misterio favoritas en el estante.
El polvo cubría las superficies, pero se sentía más como protección que como descuido. Dejé mi bolso junto a la puerta y deambulé por las pequeñas habitaciones, tocando las cosas ligeramente. La suave piedra de río que guardaba en el alféizar de la ventana, la foto enmarcada de nosotras pescando cuando yo tenía 12 años. La nota de mamá en la carta había mencionado cosas que necesitas ver cuando estés lista, y algo me atrajo hacia el dormitorio principal. Las tablas del suelo eran de pino ancho, oscurecidas por la edad. Me arrodillé y pasé los dedos por las juntas hasta que una tabla se movió ligeramente bajo la presión. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La levanté con un atizador de la chimenea y encontré una pequeña caja de cedro escondida en el espacio inferior, envuelta en tela de aceite para mantener fuera la humedad. Dentro había una unidad USB pegada a la tapa y un cuaderno encuadernado en cuero, con sus páginas llenas de la precisa caligrafía de mamá. Llevé ambas cosas a la mesa de la cocina, encendí un fuego en el hogar de piedra y conecté la unidad a mi portátil. La carpeta se abrió con docenas de archivos de audio fechados a lo largo de 3 años. El primero estaba etiquetado simplemente como Cocina Primavera. La voz de papá llenó la habitación, primero baja y despectiva. Delaney es demasiado blanda como para revelarse jamás. Cree que decir no haría que dejáramos de amarla. Spencer se rió al fondo, exactamente. Simplemente seguimos poniendo los préstamos a su nombre. Firma cualquier cosa que le deslicemos por la mesa en acción de gracias. Me quedé helada. La grabación continuó con la voz de mamá, tranquila pero firme, entrando en la conversación. Están arriesgando su futuro por sus tratos de expansión. Papá le restó importancia, es dinero familiar, Gloria. Ella estará bien. El archivo terminó abruptamente. Hice clic en el siguiente. Este era diferente, mamá sola, con la respiración dificultosa por los tratamientos de cáncer. Si estás escuchando esto, Delaney, significa que no pude protegerte mientras estuve aquí. Pero lo estoy intentando desde donde quiera que esté ahora. Ya se han llevado demasiado. No dejes que se lleven tu vida también. Las lágrimas empezaron antes de que pudiera detenerlas. Abrí más archivos. Uno captaba a Spencer alardeando de una nueva línea de crédito gracias a que su hermana nunca revisa los estados de cuenta. Otro tenía a papá quejándose con un socio por el altavoz sobre mantener a raya a la que es útil. El cuaderno era peor. Página tras página de fechas y notas, veces que los escuchó planeando otro documento falsificado, cantidades que movieron sin mi conocimiento, momentos en los que me vio quedarme hasta tarde arreglando sus errores mientras ellos salían a cenar. Una entrada cerca del final, escrita con letra temblorosa: odio tener que hacer esto en secreto. Pero si los enfrento abiertamente, encontrarán la forma de dejarla fuera por completo. De esta manera, cuando esté lista, lo tendrá todo. Me senté junto al fuego hasta que los troncos se consumieron, escuchando cada archivo, leyendo cada línea. El dolor ya no era solo ira. Era duelo por la madre que cargó con esto sola mientras luchaba por respirar, y por los años que pasé creyendo que mi valor se medía por cuánto podía cargar por ellos. Afuera, la nieve empezó a caer suavemente contra las ventanas, amortiguando el mundo. Dentro de la cabaña, rodeada de su cuidadosa evidencia, finalmente comprendí la profundidad de su amor. No era ruidoso ni exigente, era silencioso, feroz y absoluto.
Y había esperado pacientemente a que yo lo alcanzara. Dejé atrás la cabaña y regresé a Boise, con la carretera extendiéndose plana y recta bajo un cielo sin color. El papeleo esperaba y también las decisiones que ya no podía posponer. Spencer me escribió esa mañana cuando aún me faltaba una hora para llegar. Reúnete conmigo en la cafetería de siempre en el centro. Necesitamos hablar a solas. Casi lo ignoro, pero la curiosidad, o quizá la necesidad de ver hasta dónde llegaría, ganó. Aparqué cerca del pequeño café de ladrillo al que íbamos desde el instituto, el de los asientos de cuero gastados y los lattes caros. Él ya estaba allí, encorvado sobre un café solo, con aspecto de no haber dormido. Su habitual confianza fácil había desaparecido, tenía los ojos inyectados en sangre y el pelo sin peinar. Cuando me vio, se enderezó, pero el esfuerzo se notó forzado. «Viniste», dijo con voz baja. Me deslicé en el reservado frente a él sin pedir nada. «¿Qué quieres, Spencer?» Exhaló bruscamente. «Ya sabes qué. La empresa se está desangrando. Los inversores están asustados porque no se mueve dinero. Papá está perdiendo los papeles». Esperé. No tenía sentido llenar el silencio por él. Se inclinó hacia adelante. No pensé que llegaría tan lejos. Los préstamos extra, las firmas. Hice más de lo que probablemente te das cuenta. Papá dijo que era temporal, solo para cubrir unos cuantos tratos. Juró que lo devolveríamos antes de que te dieras cuenta. Las palabras cayeron como piedras. Sentí que se me tensaba la mandíbula. ¿En cuántos documentos falsificaste mi firma? Él desvió la mirada. En bastantes. Pero fue por la familia. Por todos nosotros. Casi me río. ¿Por todos nosotros? ¿O por el próximo gran titular de papá? Su cara se enrojeció. Vamos, Delaney. No eres una santa aquí. Tú te encargaste de todo durante años. Podrías haber dicho que no en cualquier momento. Ahí es donde te equivocas, dije en voz baja. Dije que no algunas veces. Simplemente nunca me oíste porque papá me pasaba por encima y tú le seguías la corriente. Se frotó las sienes. Mira, simplemente ven y firma las autorizaciones. Dile al banco que es un error del sistema. Arreglaremos el resto más tarde. No. La palabra salió rotunda, final. Sus ojos se entrecerraron. ¿De verdad vas a hundirlo todo por una pelea en Nochevieja? Esto no se trata de una pelea. Se trata de cada año anterior a ella. Se echó hacia atrás, bajando la voz hasta convertirla en un siseo. Si no ayudas, papá va a perder la empresa, la casa, todo. Y cuando eso ocurra, todo el mundo en esta ciudad sabrá que fuiste tú quien desconectó el enchufe. Buena suerte viviendo con eso. Sostuve su mirada. He terminado de cargar con el peso para que ustedes no tengan que sentirlo. Golpeó la mesa con la palma de la mano, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. ¿Te crees mejor que nosotros ahora? Muy bien. Márchate. Pero cuando papá se quede sin nada, eso será culpa tuya. Me levanté. No, Spencer. Es culpa de las decisiones que ambos tomaron mucho antes de que yo me fuera.
No me siguió al salir. Esa tarde, de vuelta en un alquiler temporal en Boise, mi teléfono sonó con un número que reconocí pero que no esperaba escuchar directamente. Delaney, soy Lauren San, el contable de la familia. Había estado cerca desde que yo era niña. Siempre callado, siempre profesional. Espero no estar sobrepasándome, continuó, pero las cosas se mueven rápido en la oficina. Su padre intentó forzar un retiro de emergencia de la línea de reserva esta mañana. El banco lo marcó y pidió mi verificación. No pude dársela. Me senté despacio. El socio más importante del proyecto Riverside acaba de enviar una notificación formal de que van a rescindir el contrato a menos que se presente una prueba de financiación total en un plazo de 72 horas. Hay rumores entre los demás. Están empezando a cuestionar la carga de la deuda. Hizo una pausa. He visto la estructura que preparó su madre. No conocía los detalles hasta hace poco, pero es sólida. Usted no les debe un rescate. Cerré los ojos. Gracias por decírmelo. Hay más, dijo suavemente. Su padre está hablando de impugnarlo todo legalmente. Está furioso. Tenga cuidado. Colgamos y el teléfono se iluminó inmediatamente de nuevo con mensajes del chat familiar. Papá, ven a la oficina mañana o dejamos de fingir que eres parte de esta familia. Brenda, piensa en lo que le estás haciendo a tu hermano, Spencer. Nos estás matando. Matando literalmente el legado de papá. Puse el teléfono boca abajo y me quedé mirando por la ventana a la calle tranquila. Las amenazas ya no eran sutiles. Eran desesperadas. Y por primera vez, esa desesperación no me hizo volver, me empujó aún más lejos. Los faros cortaron la oscuridad, recorriendo las ventanas de la cabaña como focos de búsqueda. Me quedé helada en la mesa de la cocina, con los papeles de Valerie extendidos bajo la única lámpara. La lluvia había estado golpeando el techo durante horas, un rugido constante que ocultaba todo lo que ocurría afuera hasta ahora. El motor rugió más cerca, los neumáticos crujieron sobre la grava mojada. Las puertas se cerraron de golpe, 1, 2, 3. Las voces se elevaron por encima de la tormenta. Fui a la ventana y miré por el hueco de las cortinas. El SUV de papá estaba aparcado torcido en el claro, con los limpiaparabrisas aún funcionando. Los tres bajaron, papá con su abrigo largo, Brenda aferrada a un paraguas que no servía de nada contra el aguacero, Spencer cerrando su puerta con la fuerza suficiente para que resonara. Papá caminó directo al porche y empezó a aporrear la puerta. Cada golpe sacudía el marco. Delaney, abre. Su voz tenía ese mismo tono de mando que había usado toda mi vida, el que esperaba obediencia instantánea. Brenda llamó después, con palabras más suaves pero cargadas de desesperación, cariño, por favor. Solo queremos hablar. Spencer pateó la parte inferior de la puerta. No puedes esconderte aquí para siempre. Retrocedí, con el corazón acelerado. La cabaña parecía de repente más pequeña, las paredes más finas. Papá no se detuvo. ¿Crees que puedes dejarnos fuera? Esto también es propiedad mía. Yo sabía que no era así, pero oírle reclamarla retorció algo en mi interior. Sacudió el pomo y luego golpeó la puerta con más fuerza.
La derribaré si es necesario. La amenaza me heló la sangre. Cogí mi teléfono con dedos temblorosos y llamé a Valerie. Ella respondió al segundo tono. «Están aquí», susurré. «Todos ellos, en la cabaña». «Quédese dentro», dijo con calma. «Cierre todo con llave». «Estoy llamando a la oficina del sheriff ahora mismo». «No abra la puerta». Comprobé 2 veces el cerrojo y la cadena, y luego me retiré al dormitorio con el teléfono pegado a la oreja. Afuera, los golpes continuaban. Spencer gritaba algo sobre la lealtad familiar. La voz de Brenda se quebró mientras me suplicaba que fuera razonable. El bramido de papá se elevó por encima de la lluvia: «Estás destruyendo todo lo que construimos. Sal de ahí y firma los malditos papeles». Los minutos se arrastraban. La tormenta arreciaba, el viento azotaba las ramas contra el revestimiento. Me senté en el suelo apoyada de espaldas contra la pared, escuchando sus voces mezclarse con los truenos. Valerie siguió en la línea. «Los agentes están en camino. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos». Esos 12 minutos parecieron eternos. Papá intentó por la ventana lateral, golpeando el cristal. «Sé que estás ahí dentro». Spencer rodeaba la cabaña, el haz de su linterna brillaba a través de las rendijas. Brenda intentó una táctica diferente: «Delaney, la presión arterial de tu padre está por las nubes. Este estrés podría matarlo». Cerré los ojos, respirando despacio. La vieja culpa intentó colarse, pero la aplasté. Luces azules y rojas atravesaron finalmente los árboles, tenues al principio, luego más fuertes. Los neumáticos chapotearon en los charcos mientras 2 todoterrenos del sheriff se detenían. Las puertas se abrieron. Voces, calmadas y autoritarias, cortaron el caos. «Caballero, apártese de la puerta». La protesta de papá fue inmediata: «Esto es un asunto familiar». «Es mi hija». «No importa. Esta es una propiedad privada y la propietaria ha denunciado allanamiento y acoso». Oí a Brenda empezar a llorar. Spencer murmuraba maldiciones. El agente continuó: «Vamos a necesitar que todos retrocedan y suban a sus vehículos». Papá discutió más fuerte: «Usted no lo entiende. Ella tiene como rehén a todo nuestro negocio, señor. Baje la voz y dé un paso atrás, o tendremos que escalar la situación». Los pasos se alejaron. Las puertas de los coches se abrieron y cerraron. Los motores arrancaron. Valerie habló suavemente en mi oído: «Se van. Quédese en la línea hasta que los agentes lo confirmen». Un oficial se acercó al porche y llamó suavemente: «Señora, departamento del sheriff. Es seguro abrir si se siente cómoda». Abrí un poco la puerta. La lluvia entraba de lado. El agente, joven pero firme, se tocó el ala del sombrero. «Los hemos escoltado fuera de la propiedad. No volverán esta noche. Estoy redactando un informe por allanamiento y alteración del orden público. Recibirá una copia para sus registros». «Gracias». Me entregó una tarjeta. «Si ocurre algo más, llámenos directamente». Las luces traseras desaparecieron por el camino de grava, tragadas por la tormenta. Volví a cerrar la puerta y me deslicé contra ella,
con las rodillas contra el pecho. La voz de Valerie regresó. Ese informe apoyará la orden de protección que presentaremos mañana a primera hora. Asentí aunque ella no pudiera verme. La lluvia amainó hasta convertirse en un golpeteo constante sobre el tejado. El resto de la noche dejé todas las luces encendidas. La sala de conferencias de la oficina de Valerie en el centro se sentía demasiado brillante bajo las luces fluorescentes. Una mesa larga separaba los dos bandos como una frontera que nadie quería cruzar. Valerie se sentó a mi lado, con las carpetas apiladas con orden. Frente a nosotros, papá entró primero, con los hombros rectos y la mandíbula tensa, seguido de Brenda apretando un pañuelo y Spencer evitando el contacto visual. Un extraño con un traje barato les seguía, el abogado que habían contratado a toda prisa. Todos tomaron asiento en un pesado silencio. Valerie habló primero, con voz neutra. Estamos aquí para resolver la propiedad y las reclamaciones relacionadas. Todas las partes han recibido el paquete de divulgación de información. Abrió el archivador principal y deslizó copias hacia ellos. La primera página es el informe de incidentes del sheriff en la cabaña, con las marcas de tiempo y las notas de los oficiales sobre allanamiento y amenazas verbales. El abogado de papá se aclaró la garganta. Mi cliente cuestiona que se califique ese evento como algo más que una visita familiar preocupada. Valerie no reaccionó. Pasó al siguiente documento, las transferencias de propiedad registradas, las actualizaciones del registro de accionistas y los formularios de autorización bancaria que llevaban solo mi nombre. Estos son registros públicos, dijo. Presentados correctamente a lo largo de varios años. Papá la interrumpió. Gloria no estaba pensando con claridad cerca del final. Medicación, duelo. No pudo haber entendido lo que firmaba. Valerie puso las evaluaciones médicas sobre la mesa, 2 médicos independientes, consultas separadas, ambos confirmando la plena capacidad mental hasta las últimas semanas. Brenda se secó los ojos. Spencer se quedó mirando sus manos. El abogado lo intentó de nuevo, incluso si las transferencias se mantienen, existe un interés equitativo. Contribuciones familiares durante décadas. Contribuciones hechas posibles mediante préstamos no autorizados tomados a nombre de la señorita. Louis, sin su conocimiento ni consentimiento, interrumpió Valerie con fluidez. Reprodujo un breve clip de audio, aquel en el que papá y Spencer hablaban de usar mi firma para la financiación de la última expansión. La cara de papá se enrojeció. Eso está sacado de contexto. Spencer se removió incómodo. Valerie continuó exponiendo páginas, sellos de endoso falsificados, análisis de caligrafía discordante de un examinador certificado, cadenas de correos electrónicos ordenando al personal del banco que aceptara documentos con mi nombre. La habitación se volvía más silenciosa con cada hoja. El abogado de papá pasaba las páginas cada vez más rápido, con el sudor perlado en la sien. Necesitaríamos tiempo para revisarlo. Han tenido el paquete durante días, replicó Valerie. Papá golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es un chantaje. Tienes secuestrada a toda una empresa por un error de papeleo. Hablé por primera vez. No fue un error. Fue deliberado durante años. Se volvió hacia mí. Malagradecida. Después de todo lo que te dimos.
Le sostuve la mirada. No dieron, quitaron. Brenda susurró, Delaney, por favor. Spencer levantó finalmente la vista, con ojos suplicantes. Podemos solucionar esto. Firma las autorizaciones. Nadie tiene por qué perderlo todo. Valerie colocó los acuerdos preparados en el centro. Estos documentos suponen la renuncia a cualquier reclamación sobre las propiedades, el control de la empresa o los activos relacionados. A cambio, la señorita Louise desiste de los daños civiles y no iniciará una acusación privada en este momento. Papá se rió con amargura. ¿Esperan que firmemos para renunciar a nuestras vidas? Su abogado se inclinó hacia él, susurrándole con urgencia. Papá lo apartó y se levantó. No voy a firmar nada. Esto no ha terminado. Salió furioso de la sala, cerrando la puerta con un estruendo. Brenda vaciló, con las lágrimas cayendo libremente ahora. Spencer tomó el bolígrafo con dedos temblorosos. Uno por uno, firmaron, Brenda primero, luego Spencer. Su abogado certificó ante notario en silencio. Cuando terminaron con la última página, les miré directamente. No quiero dinero de compensación. Quiero que esto termine aquí. No vuelvan a contactarme nunca. Brenda sollozó en voz baja. Spencer asintió, incapaz de hablar. Valerie recogió los documentos. Los registraré hoy mismo. Además, se están enviando copias de las pruebas de falsificación y del informe del sheriff al Departamento de Cumplimiento del banco y a la oficina del fiscal general de Idaho para que revisen un posible fraude criminal. Spencer levantó la cabeza de golpe. Brenda se quedó sin aliento. Me puse de pie. El peso en mi pecho no había desaparecido, pero se había vuelto sólido, inamovible. El capítulo se cerró, no con gritos ni lágrimas, sino con el suave rasgueo de los bolígrafos y el clic de una puerta que nadie volvería a abrir. El letrero de bronce en el que antes se leía Inmobiliaria Louise Partners en letras negritas yacía en la acera, con los tornillos esparcidos a su alrededor como dientes caídos. Un trabajador con casco lo subía a la parte trasera de un camión mientras otro pegaba un aviso de quiebra en la puerta de cristal de la oficina vacía. Conduje por delante despacio, sin detenerme, simplemente asimilándolo. La inmobiliaria Louise había solicitado la liquidación por el capítulo 7 3 semanas antes. Los acreedores se lanzaron rápidamente una vez que el banco lo congeló todo y los inversores más importantes se retiraron. El nombre de papá figuraba en todas las garantías de los préstamos, por lo que el impacto le golpeó a él con más fuerza. La casa principal de los suburbios de Boise le siguió poco después. Vi el aviso de ejecución hipotecaria en Internet antes de pasar por allí. Un cartel amarillo estándar en la puerta principal, las cerraduras cambiadas, el césped empezando a crecer demasiado. Brenda se mudó a un pequeño apartamento en el centro. Spencer aceptó un trabajo de ventas en un concesionario de coches, de esos en los que trabajas por comisión y sonríes todo el día. Los problemas legales de papá llegaron más lentos pero fueron más pesados. El equipo de cumplimiento del banco marcó los documentos de préstamo falsificados por sospecha de robo de identidad y fraude electrónico. Los investigadores estatales solicitaron entrevistas. Los federales siguieron cuando las cantidades superaron ciertos umbrales.
Contrató a un abogado defensor penalista, de esos que se anuncian en la televisión a altas horas de la noche. Yo no seguí la pista de las fechas de los juicios. No lo necesitaba. Cambié mi número, bloqueé los correos antiguos y dejé que la orden de protección hiciera su trabajo. Sin contacto significaba sin contacto. Mi propia vida empezó de forma pequeña y deliberada. Alquilé una modesta oficina encima de una librería en el centro de Boise. Colgué un cartel sencillo, Delaney Lewis, inmobiliaria, corredora independiente. Sin socios, sin grandes promociones, solo ayudando a gente normal a comprar o vender casas en las que realmente planean vivir. Me centré en compradores novatos, jubilados, familias que querían reducir su espacio y buscaban algo sólido sin tanto bombo publicitario. El negocio creció de forma constante gracias al boca a boca. A la gente le gustaba que escuchara más de lo que hablaba, que nunca presionara por el anuncio más caro. Trabajaba las horas que elegía y me tomaba los fines de semana cuando quería. La cabaña de Sautot se convirtió en mi lugar de desconexión. Subía la mayoría de los viernes después de cerrar, llenaba la nevera con lo básico y pasaba 2 días recorriendo senderos que a mamá le encantaban o sentada en el porche con un café viendo a los ciervos moverse por el claro. El silencio allí ya no era vacío. Se sentía lleno de posibilidades, de una paz que me había ganado. Algunas noches encendía el fuego y pensaba en todo lo que me había traído hasta aquí. No con amargura, ya no. Más bien como quien revisa el mapa de un país que finalmente ha dejado atrás. Nunca volví a saber de ellos. Ni cartas reenviadas, ni conocidos comunes pasando mensajes, ni apariciones por sorpresa. El silencio era absoluto y yo lo protegía con cuidado. Mirando hacia atrás, la lección más importante no fue sobre el dinero o las propiedades, ni siquiera sobre el perdón. Fue algo más sencillo y más difícil. Las familias tóxicas no cambian solo porque las ames con más fuerza o te sacrifiques más. A veces, lo más sano que puedes hacer es reconocer que el amor tiene límites. Trazar una línea y mantenerte al otro lado de ella. Sin disculpas, sin explicaciones. Los límites no son muros para dejar fuera a los demás. Son puertas que finalmente aprendes a cerrar detrás de ti.